Hace unos días me topé con una noticia impresionante. Científicos logran eliminar el cáncer de páncreas en ratones. ¡Qué genios! Y claro, eso suena enorme, pero antes vale la pena preguntarnos por qué esto importa tanto y cómo lo lograron. Para entenderlo, lo primero, ¿qué es el cáncer? Como humanos estamos compuestos por miles de millones de células. Todas siguen un ciclo de vida muy bien regulado. Dentro de cada una hay información genética que le indica a una célula cuándo crecer, cuándo cumplir su función, cuándo dividirse y, muy importante, cuándo morir. Principalmente haciendo apoptosis, que es básicamente cuando una célula dice: listo, mi trabajo aquí terminó, bye bye. Parece triste, pero esto pasa todo el tiempo dentro de nosotros. Células mueren, otras nacen y así se mantiene un equilibrio saludable en el organismo. El cáncer aparece cuando ese equilibrio se pierde. Es en esencia una enfermedad genética. Una célula, por distintas razones, acumula mutaciones en su ADN que generan instrucciones erradas sobre su ciclo celular. En lugar de dividirse cuando corresponde y morir cuando toca, empieza a multiplicarse sin control y no quiere morir. Así se forman tumores, masas de células que crecen donde no deberían, lo cual es bastante malo. Bien, pero no todos los tumores son iguales. Hay tumores benignos que crecen pero no invaden otros tejidos. Hablamos de cáncer cuando los tumores son malignos, es decir, cuando tienen la capacidad de invadir tejidos vecinos y viajar a otras partes del cuerpo a través de la sangre o el sistema linfático, lo que llamamos metástasis. Nuestro sistema inmune normalmente elimina células anómalas, pero si se dan las condiciones, estas células logran evadir esa defensa y pasa la tragedia. La verdad es que como tenemos distintos órganos, tejidos y tipos celulares, existen también cientos de tipos de cáncer distintos. Muchos comparten características comunes, pero también tienen diferencias enormes en comportamiento, agresividad o respuesta al tratamiento. Y uno de los más complejos es el cáncer de páncreas. Pero antes veamos un poco qué es el páncreas. La verdad es que es un órgano bastante discreto, pequeño, alargado y se encuentra escondido detrás del estómago, pero es absolutamente esencial y lo interesante es que trabaja como una glándula, cumpliendo dos funciones principales distintas, la endocrina y la exocrina. Estas funciones las realizan distintos tipos de células dentro del páncreas. Sus células con función endocrina producen hormonas que se liberan directamente a la sangre y regulan principalmente los niveles de glucosa. Algunas producen insulina, que permite la entrada de glucosa a las células disminuyendo su concentración en sangre, y otras producen glucagón, que estimula la liberación de glucosa almacenada cuando el cuerpo necesita energía. Por otro lado, sus células con función exocrina producen y secretan enzimas digestivas como amilasas, lipasas y proteasas dentro del jugo pancreático, que viaja por pequeños tubos llamados conductos pancreáticos hasta la primera parte del intestino delgado, el duodeno, donde ayudan a descomponer los alimentos. La gran mayoría de los cánceres pancreáticos se originan en estas células con función exocrina, específicamente en las células que revisten conductos pancreáticos. Por eso, el tipo más frecuente de cáncer de páncreas se llama adenocarcinoma ductal pancreático. Por ende, cuando se desarrolla, puede alterar digestión y metabolismo, pudiendo provocar pérdida de peso, dolor abdominal, ictericia, fatiga, etc. Pero aquí está el gran problema. En sus etapas iniciales casi no da síntomas, o los síntomas son vagos y se confunden con cualquier otra cosa. Esto hace que muchas veces la gente consulte tarde y el cáncer se detecte cuando ya está avanzado. Cuando eso ocurre, las opciones de tratamiento se vuelven limitadas y menos efectivas. Se evalúa si el tumor puede extirparse mediante cirugía y en muchos casos se complementa con quimioterapias o a veces radioterapia, entre otros. Pero en general, lamentablemente los tratamientos no son tan efectivos y la supervivencia de los pacientes es baja. Una de las cosas que dificulta el tratamiento es el estroma. Normalmente es un tejido de soporte, pero en el cáncer de páncreas se vuelve muy denso, formando una especie de barrera que dificulta que los medicamentos y las células inmunitarias lleguen al tumor. Además, este cáncer tiene otra característica especialmente peligrosa. Es muy resistente a los tratamientos. Sus células se adaptan rápidamente y activan rutas alternativas para sobrevivir. Es contra esto que apunta el nuevo estudio del que se habla actualmente. Un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en España, dirigido por Mariano Barbacís, logró eliminar el cáncer de páncreas en ratones por primera vez.
específicamente el adenocarcinoma ductal, el más común y agresivo. El estudio fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Mi inglés no es tan bueno, perdón. Teniendo a Vasily Kyliaki y Sara Barrambana como primeras autoras, Carmen Guerra como coautora principal y Mariano Barbasil, que figura como líder de equipo. ¿Y cómo lo lograron? En el estudio, el equipo diseñó una terapia triple que bloquea al mismo tiempo 3 proteínas esenciales. Se sabía que este cáncer comienza en su mayoría con una mutación en el oncogen KRAS, que actúa como un interruptor que le dice a las células cuándo crecer y dividirse. Cuando KRAS está mutado, las células crecen y proliferan sin control. Ya existen fármacos que atacan KRAS, pero los tumores suelen desarrollar resistencia. Por eso se buscó bloquear otras proteínas que le permitían escapar. La EGFR, que en gran parte promueve la proliferación de las células tumorales, y STAT3, que ayuda al tumor a sobrevivir, crecer y evadir el sistema inmune. Por ende, la terapia combinó daraxonrasib, que es un inhibidor de KRAS aún no aprobado, también afatinib, que bloquea la señal de crecimiento que da EGFR, aprobado para ciertos cánceres de pulmón, y CD36, un degradador de proteínas que elimina STAT3. En el estudio se usaron 18 ratones con células humanas de cáncer pancreático. Más de 200 días después de la terapia, que es casi media vida de un ratón, 16 ratones seguían vivos, sin tumores ni estroma tumoral, quedaron libres de cáncer y sin recaídas ni efectos secundarios significativos. Impresionante. Bien, el desarrollo y descubrimiento de los eslabones clave fue progresivo y llevó en realidad varios años. Ahora, aunque el avance es enorme, todavía no se sabe si funcionará en humanos. La terapia sigue en fase preclínica, igual faltan ajustes y aprobación en parte de los fármacos. El avance ha recibido financiación de la Fundación CRIS contra el cáncer grandemente, pero se necesita más financiamiento para estudiarla más a fondo, asegurar que sea segura para avanzar a ensayos clínicos en humanos y acercarse cada vez más a un posible tratamiento real. Estimados, estamos ante algo muy grande.